Es un gusto saludarles amigos, amigas, alumnos y alumnas de noveno grado para compartir con ustedes el contenido que corresponde a la semana 2 o lección 2 de la asignatura es lengua. En este caso la unidad número 1 se llama el cuento policial y la semana 2 incluye el contenido la infografía. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Leemos la información. La infografía es una tipología textual que combina un componente textual y un componente iconográfico para resumir la información más relevante de un tema particular con el propósito de informar, exponer o persuadir al lector. Este tipo de textos es muy antiguo. Sin embargo, se popularizó en el periodismo porque permitía presentar información de una forma más atractiva visualmente para los lectores. La relevancia de este tipo de textos consiste en la versatilidad al presentar la información, ya que se pueden utilizar imágenes, esquemas, diagramas, formas, colores, etc. Es un texto utilizado en diferentes ámbitos escolares, profesionales, sociales, laborales, culturales, políticos, económicos y en toda clase de medios de divulgación masiva. A partir de este texto se nos pide contestar las siguientes preguntas. ¿Hemos visto infografías en algún medio televisivo o periodístico, ya sea en formato impreso o digital? ¿Qué temas abordan y cuáles son sus características? Por cuestión de espacio y por cuestión de que se desconfigure el formato del libro de texto que estoy presentándoles en este momento, las respuestas se las he anexado en otra página que ahorita se las voy a presentar. Bien, entre los temas que abordan las infografías que he visualizado en medios periodísticos podemos mencionar alimentación saludable, normas de bioseguridad, efectos nocivos de las drogas, importancia del ejercicio físico. Y las características de estas infografías son uso de diversos tamaños, estilos y tipos de fuente, empleo de fotografías, iconos e imágenes atractivas y coloridas, poco contenido textual. De acuerdo, ahí evacuamos las dos preguntas que nos hacían anteriormente. Literal B. Presentamos las características del cuento policial en un texto que contenga imágenes. Miren, a continuación les presento ese dato. Aquí tenemos cuáles son las características del texto o del cuento policial y aquí tenemos la imagen que corresponde. Las características son: siempre hay un enigma a resolver que puede tratarse de un asesinato, robo o secuestro. Por lo general no contiene hechos fantásticos, hay un detective o policía, hay uno o más sospechosos, existe un testigo clave, el suspenso se mantiene durante toda la trama, el enigma siempre se resuelve y siempre es al final de la historia. Y aquí tenemos la imagen que nos permite identificar todos los elementos que generalmente se presentan en el desarrollo de un cuento policial. Vamos a continuar con la siguiente actividad. Analizamos la siguiente infografía. Características y funciones de la infografía. Sintetiza información. Facilita la comprensión de información compleja y ayuda al lector a analizarla de forma inmediata. Incluye tipo de elementos gráficos. Contenido esencial. Debe responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. El uso de imágenes es obligatorio. Además, las imágenes contenidas deben ser claras. El texto es claro, conciso y breve. Posee autonomía, no presenta inconcordancia o contradicción. Utiliza organizadores. La presentación de la información se puede apoyar de todo tipo de organizadores de la información, mapas conceptuales, diagramas, esquemas, entre otros. Y con esta infografía que nos explica las características y funciones de la infografía, aquí podemos observar o ver cuál es la estructura que lleva. Lleva un título, lleva un cuerpo, que el cuerpo se refiere al centro del mensaje e incluye todos los elementos gráficos y la tipografía de apoyo. Lleva un componente icónico, lo integran las imágenes, dibujos, fotografías, logotipos y la tipografía del texto, forma, disposición y tamaño de las letras. Y lleva un componente verbal, el texto en sus diversas formas: descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo. La fuente de la información se consigna el nombre de la institución, empresa o personas. En este caso, la fuente de información es el Mineducit y los créditos de la autoría. En este caso, pues, el hecho de presentar ahí el nombre de la fuente de la información
le da créditos a la autoría de la persona que lo elaboró. Bien, vamos con las actividades de construcción, producto una infografía. Seguimos los pasos para crear una infografía, planificación, leemos la información, cómo podemos cuidar el agua. Todos somos responsables del cuidado de este preciado recurso. El agua es el componente más abundante del planeta Tierra y se puede encontrar en diferentes estados, líquido, gaseoso o sólido. El 70% de la superficie está cubierta con agua, pero en su mayoría por océanos, y menos del 1% es agua disponible para consumo humano. Y ahí se nos van mencionando una serie de cualidades, de características, de elementos que nos ayudan a poder entender sobre este tema de cómo podemos cuidar el agua. Luego nos pide que hagamos las siguientes actividades, que identifiquemos la temática, que determinemos la intención comunicativa y que extraigamos las ideas o argumentos principales del texto. De acuerdo, sobre el contenido que hemos leído anteriormente. Veamos. Aquí les presento a continuación las respuestas a las preguntas. Número 1. La temática del texto está basado en el cuidado del agua. La temática de este texto, tal y como se evidencia por su título, ¿Cómo podemos cuidar el agua?, se basa en hacernos saber la importancia del recurso hídrico para nuestro uso y consumo. El evitar desperdiciarla nos ayuda para sustentar la vida de nuestro planeta. La intención comunicativa del texto. La intención del texto es de tipo argumentativa, ya que sustenta toda la información sobre el consumo mundial de agua, sus usos y la importancia para la vida. Y algunas de las ideas o argumentos principales del texto son los siguientes. Los argumentos que forman parte de la temática resaltando la idea principal o directamente relacionada con ella pueden ser: solo 1% del 70% del agua del planeta es apta para consumo humano. ¿De acuerdo? El agua contaminada es una de las principales vías de propagación de enfermedades. El cuidado del agua garantiza el uso prolongado del vital líquido en el futuro, y el agua es un elemento más importante para la vida de nuestro cuerpo. Está compuesto del 70% de agua. Ahí tenemos las respuestas a las preguntas sobre el texto que hemos leído anteriormente. Luego se nos pide que hagamos una verificación si la información del texto posee calidad. Para ello revisamos los argumentos a través de los siguientes criterios. Las ideas resumen el contenido más relevante del texto. Sí. La información del texto permite comprender el tema tratado. Exactamente. El texto se comprende en su totalidad a partir de la lectura de las ideas principales. Sí. La información presenta coherencia temática. Así es. Las ideas cumplen con la intención comunicativa del texto, exponer o argumentar. Sí. Luego vamos a la textualización. Pensamos en las imágenes que podemos dibujar para acompañar las ideas que seleccionamos. Diseñamos la estructura de nuestra infografía. Elaboramos un primer borrador. Y aquí, con el borrador que vamos a presentar, vamos a revisar y evaluar. ¿Y cuál es la infografía que les sugiero? Es la que voy a presentarles a continuación. 5 cosas simples para sentirte mejor. Escribe una lista con 3 cosas por las cuales te sientas agradecido. 2. Escucha música, canta y o baila tu canción favorita con entusiasmo. 3. Realiza 10 minutos de ejercicios de estiramiento. 4. Sal a dar un paseo y conecta con la naturaleza. Y 5. No te guardes lo que estás sintiendo. Habla con un amigo o familiar. ¿De acuerdo? Esas son las 5 cosas para sentirte mejor. Esa es la infografía que les presento como una sugerencia, y en base a esa infografía voy a ver si cumple con los criterios. ¿Cumple con la estructura de una infografía? Sí, logrado. La infografía sintetiza la información del texto, logrado. El texto de la infografía es claro, conciso y breve, así es. ¿Presenta una intención comunicativa clara? Sí, logrado. Bien, ahora a partir de ese texto se nos pide que revisemos la temática de nuestra infografía y que contestemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las ideas principales? Actividades que relajan, canalizar emociones, mejorar nuestro estado de ánimo. ¿Cuál es el tema central? Acciones para mejorar tu estado de ánimo. ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa? Brindar recomendaciones sencillas para mejorar tu estado de ánimo. Y después de haber corregido, elaboramos la versión final de nuestra infografía, que es la que tenemos ya acá en el espacio que se ha designado para pegarla. Vamos con la consolidación. Diseñamos una infografía sobre los cuentos policiales. Podemos utilizar un pliego de papel bond o cartulina según el acceso a recursos. Dejamos constancia de todos los pasos. Determinamos el tema de nuestra infografía, el cuento policial. Determinamos la intención comunicativa.
Dar a conocer las partes del cuento policial. Buscamos la información necesaria ya sea en la biblioteca o internet. Determinamos las ideas que incluiremos en nuestro texto y después de pasar por esas etapas tenemos la infografía que nos explica sobre las partes del cuento policial, que la infografía es la que les voy a presentar en este momento. Esquema del relato del cuento policial. El cuento policial: se abre una investigación, se buscan datos acerca de la víctima, aparecen pistas en el escenario del crimen, se contacta con personas cercanas a la víctima, la búsqueda de las causas, se practican pruebas, se establecen sospechosos, se investiga a los sospechosos, luego en el desenlace se resuelve el crimen, se reconstruye, relata la historia completa. Si es un crimen es el hallazgo del cadáver, y si es un secuestro u otro tipo de situación se descubre el delito. Así es que ahí queda una infografía como sugerencia para que ustedes la puedan crear sobre el cuento policial y las partes o elementos que lo integran. Ahora vamos con las ideas principales, elementos del cuento policial. Tema principal: el cuento policial. Propósito e intención comunicativa: presentar las partes del cuento policial. Y de esta manera, alumnos y alumnas, amigos y amigas de noveno grado, estaríamos completando las actividades que corresponden a la semana 2 o lección 2 de la asignatura es lengua, noveno grado. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Primeramente Dios, la próxima semana les estaremos acompañando con los contenidos que correspondan. Cuídense mucho. Bendiciones.